Buenos días, Elisa, buenos días a la audiencia, un placer poder acompañarlos. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí en la radio y traernos este tema, ¿no? Bueno, la gente tanto necesita, bueno, ser de alguna manera orientada, prevenida, ¿no? Porque ha habido como que por ahí baja, pero después hubo como una ola nuevamente a comienzo de año de estafas, ¿no? Denuncias sobre estafas. Es así, en la Defensoría del Pueblo hemos recibido numerosos casos, es una constante lamentablemente de ciberdelitos, de ciberestafas por diferentes modalidades, ya sea siempre virtuales, ya sean telefónicas, ya sea a través de publicidades de las redes sociales, donde más tiempo pasamos, pueden ser por Facebook, por Instagram, bueno, y tienen ciertas características que estaría bueno comentarlas para que tengan en cuenta y no caer. Muchas veces se tiene en cuenta que los adultos mayores son como el público más vulnerable, pero en realidad comentarles que todas Todos, las sí, sí, edades para todos, sí, es que no se para sientan todos, es mal, que no se sientan porque soy grande, porque no me doy cuenta, no, les pasa a cualquier persona que está distraída, a ¿no? cualquier persona que está distraída, Sí. por eso también tienen características donde nos apuran, Ujú. donde son en horarios que no funcionan las entidades bancarias, que uno pueda verificar esa información que nos están diciendo. Eh, bueno, y que desde la Defensoría nosotros los recibimos, los asesoramos, los aconsejamos. Generalmente cuando llegan muy mal, muy angustiados, Ujú. y por ahí también reciben retos o discriminaciones y bueno, no está bueno eso porque tal vez si no se animan a buscar ayuda en las instituciones o a hacer las denuncias. Ujú. Eh, Así que los asesoramos y tratamos de orientarlos de cuáles son las vías institucionales, cuál es la información que ellos poseen, comentarles que no borren la información que les haya quedado, que son como pruebas, Ujú. que se puede hacer la denuncia también telefónica, que hay sitios y bueno, y a dónde acudir más allá de la entidad Ujú. bancaria, Ujú. por la general donde han recibido la sustracción o el engaño, Claro. ¿no? ¿Qué tipo de respuesta se puede lograr a partir de la Defensoría, ¿no? Del pueblo? Obviamente van, hacen la denuncia, bueno, buscando algún tipo, digamos, de respuesta, ¿no? Que es un camino largo también eso, ¿no? Para poder resarcir de alguna manera ese caso, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros no somos digamos, la entidad, una entidad que Claro, tenga como objetivo esto, pero no dejamos de atenderlo, de sí, aconsejar, de asesorar y de orientar. En realidad hay los orientamos y los sí, contactamos y exacto. los ponemos en contacto y les decimos dónde quedan o cuáles son los medios, los Ujú. teléfonos. Primero a la unidad, hacer la denuncia en la justicia, Exacto. ¿sí? A través de la unidad de abordaje que se dedica a ciberdelitos, la entidad bancaria bueno, a la que pertenece esa persona Ujú. donde le han realizado el robo, defensa del consumidor. Bueno, los vamos poniendo al tanto en base a cómo ha sido esa estafa Ujú. virtual y bueno, también preparándole la documentación para que también ya la Claro, lleven es como un lista y hacer más acompañamiento. amena Ujú. ese trámite, Claro, ¿no? exacto. Por lo menos, si bien, como bien decías, ¿no? Porque no es la Defensoría la que va a poder dar una respuesta ante esto, que es un hecho, digamos, un delito, ¿no? Hay que ir a la justicia. Entonces, pero sí, qué importante, digamos, de encontrar ese acompañamiento, alguien que los acompañe y los ayude a ir por los caminos correctos para poder hacer llegar a, digamos, a esas puertas donde buscando algún tipo de respuesta. Sé que hay gente que se ha pasado años tratando de que les devuelva porque los casos puntuales que les vacían las cuentas, ¿no? Que les sacan Les préstamos, A ver, esta ¿no? semana recibimos muchos casos Ujú. durante el fin de largo, Sí. donde les han vaciado la cuenta, además le han sacado Ujú. préstamos, les han bloqueado el home banking con la angustia de no saber si además siguieron con sus tarjetas de crédito. Bueno, una de las
primeras medidas donde les decimos que no deben hacerlo es recibir una videollamada, porque ahí les roban sus datos biométricos, ¿no? Las características de su rostro, y con eso pueden lograr otras autorizaciones quienes hacen las estafas. No se dejen apurar porque no te dejan pensar, discernir, no hacer clic en links que son dudosos. Así que son una serie de medidas que les vamos como aconsejando tener, más allá de ayudarlos a tramitar esa denuncia y con las pruebas que tienen en el teléfono y demás. Claro, porque además la Defensoría del Pueblo cuentan con profesionales bueno, que pueden tener este asesoramiento legal también, ¿no? Exacto, aprovecho, Elisa, para comentarle a tu audiencia que nosotros somos un organismo descentralizado, con autonomía, autárquico, que estamos para defender, para promover, para garantizar los derechos de la ciudadanía de la provincia, y que trabajamos en diferentes áreas siempre que sus derechos hayan sido vulnerados por alguna dependencia de la administración pública. Sí. Entonces, tenemos diferentes áreas, como bien decías vos, está la asesoría legal y técnica, pero también tenemos áreas que tienen que ver con lo previsional, que tienen que ver con medio ambiente, cuando son derechos colectivos, donde está en juego, en riesgo desde lo ambiental, desde salud, cuestiones con obras sociales. Bueno, son cómo poder acceder a subsidios cuando tienen problemas con los servicios básicos. O sea, hay muchas áreas en la Defensoría del Pueblo. Estamos ubicados, compartimos espacio ahí en la legislatura provincial, en el segundo piso. Y bueno, y también si no pueden acercarse al edificio, también tenemos una página web, simplemente poniendo Defensoría del Pueblo San Luis, donde podemos tomar denuncias, donde pueden llamar y asesorarlos vía telefónica. Tratamos de ser lo más accesible a la ciudadanía y de poder asesorarlos. Muchas veces tienen, como en este caso, dudas, consultas, no saben cómo hacerlo, y si bien no es un tema específico de nuestra naturaleza, nuestro organismo, pero bueno, les comentamos en qué consiste Defensa del Consumidor, dónde queda, qué pasa con cuál sería el banco prestador que le corresponde a esa persona, o bueno, cómo ingresar al sitio Mi Denuncia para hacer más accesible a la justicia. Exacto, eso es muy importante porque, bueno, son como orientación, son temas todos básicos y que son muy útiles para las personas, ¿no? Y también que tener en claro que la Defensoría del Pueblo, como así lo dice, ¿no? Es este organismo, ¿no?, que está siempre, que tiene como función proteger al ciudadano de los avances que puede haber desde el propio Estado, ¿no? Porque es eso, es como defenderse del Estado. Bueno, la Defensoría del Pueblo está para mediar ahí, ¿no? Avances u omisiones. Pues claro, también ¿no? Omisiones también, que son muchas. Sí. Por eso para graficarlo, somos como un puente entre la ciudadanía y el Estado, y a veces ponemos en comunicación ciertas situaciones que pueden estar desconociendo y buscándole una solución entre todos en conjunto, porque la idea es generar ese puente y trabajar con el organismo, con la dependencia que corresponda, que tiene un problema determinado el ciudadano, ciudadana, y bueno, tratar de encontrar la opción. De mediar y poder de llegar a algún tipo de solución, y eso es sumamente importante. Bueno, y ahora con estos casos que son víctimas de hechos de delitos, ¿no? Puntualmente han sido todos bancarios, o hay otro tipo de denuncias que han hecho en cuanto a estafas. La mayoría son bancarias, sí. Hay una muy común que es para que tengan en cuenta quienes son emprendedores, que simulan ser un cliente, que ha comprado y que pagó de más, y que exige la devolución de ese monto. Y como vuelvo a repetir, lo hacen en horarios donde todavía no se puede comprobar el movimiento, la transferencia. Muchas veces les devuelven el dinero y resulta que no había nada depositado, transferido. Es muy común, se repite mucho. Sí. Y bueno, el otro caso son promociones
YPF, donde bueno, obviamente me está el tocaste perfil. un tema, Sí. YPF. Vos sabés que hemos visto, yo digo, ¿cómo puede ser? He visto publicidades donde usan personas que, digamos, que tienen cierta influencia y credibilidad, ¿no? En la publicidad, que en realidad lo hacen con la inteligencia artificial y esa persona parece que es la que habla. Entonces uno se va de cabeza, digo, pero si lo dice fulano, es porque es. Así es, Elisa, y con los logotipos, con Todo. toda la simulación. Ujú. Entonces, bueno, eh, esto de tener en cuenta que tu banco no te va a pedir códigos, contraseñas, datos personales, tampoco el tema de la cuestión de la imagen de uno, por eso no recibir videollamadas, no dejar que te saquen fotos, Claro. porque también piden fotos, porque, bueno, hay ese otro proceso que es la falsificación, la duplicación de la identidad de uno, y también es otra forma de estafa más común, esta que recibimos: me hackearon, me duplicaron el WhatsApp, no pidan si me estoy pidiendo dinero. Sí. Bueno, Eso también es muy típico. es muy típico, se está transformando en una moneda corriente. Sí. Así que bueno, dudar, poner en contacto primero con la persona que yo conozco que me está pidiendo permiso, dinero. Sí. No, mucho cuidado con los datos de uno, ya sean los biométricos o los Y personales. yo directamente, la recomendación a veces no atender No, las llamadas tampoco. privadas, números desconocidos. desconocidos, sobre todo cuando son con una característica fuera de la provincia, son los más seguros que no, como los de Buenos Aires, de Mendoza, San Rafael, muchos de esos tipos de llamado permanente. Y enlaces, no hacer clic en enlaces Eso. dudosos, que de repente hace clic acá que te va a llegar un regalo, una promo, un descuento. No. También a la hora de ver los sitios web, fijarse si está el candado, leerlo bien. Si me genera una mínima duda, directamente rechazar. Exacto. No Bien. descargar tampoco. Exacto. Bueno, entonces, esto es importante saberlo para que las recomendaciones que nos decía ahí Julia, tenerlo en cuenta siempre. Y bueno, cuando ya caes en la estafa, inmediatamente hacer la denuncia ante la justicia. Sí. Bueno, Defensa del Consumidor, que es uno de los organismos también que están trabajando mucho en ese tema. Y bueno, y en el caso de que no sepan cómo, tienen la Defensoría del Pueblo que los va a indicar cuáles son los caminos a seguir, ¿no? Y que los ayuda, además acompañan en lo que hace todo lo que es la documentación, todo lo que tienen que juntar a hacer. Ese es muy importante eso. Así es, nuestra misión en ese sentido es acompañar al ciudadano, a la ciudadana, tratar de aconsejarlo, que no tenga miedo, porque entendemos que es una persona que ya ha vivido una situación angustiante, la incertidumbre, porque muchas veces por ahí se dan cuenta horas después, Claro, días después, sí. no inmediatamente, de que ha sido víctima de una estafa. Tener en cuenta que nos sucede a todo y que son todos los públicos. Exacto. ¿Sí? Y bueno, nosotros desde ahí, con el mayor respeto, vamos acompañando ese proceso y guiando cómo se dirige para tratar de solucionarlo. Lo doloroso de esto es que, digamos, no, el daño no es solo económico, sino psicológico. Has recibido una violencia ya. Sí, es violencia económica. Entonces, claro, sí. Las instituciones, nosotros lo tomamos como que las instituciones que recibimos a esa persona tienen que ser con el mejor trato posible, sí, y además de asesoramiento para que esa persona no vuelva a caer en otra situación similar, porque estas estafas se van siempre actualizando, camuflando. Estamos de acuerdo al momento que se vive. Tecnológica, con inteligencia artificial, cada vez son más evolucionan. Se van adecuando al momento. Se van adecuando al momento. El gobierno saca una política, una decisión respecto a ANSES y bueno, van a hacer estafas respecto a ANSES. O como la empresa de sal que fue utilizada. El hospital. Usaron con información del Ministerio de Salud que solicitaba. Entonces, bueno, no. Por eso hay que desconfiar de todo, ¿no? Si vean que hay un logo, que hay algo que lo identifica. Bueno, hay que tener mucho cuidado. La verdad que lo último, lo de que pasó con el Hospital Ramón Carrillo fue impresionante, ¿no? Que la gente llamaba, o sea, que iban porque habían sido llamados por un turno, que tenían el turno y bueno, de esa manera le sacaban la información. Sí. Impresionante. Bueno, querida Julia, muchísimas gracias por tu gentileza, por tu predisposición, por estar aquí para, bueno, traer información
orientación para nuestros grandes. Muchísimas gracias. A vos por invitarnos. Gracias. Bueno, Julia Moyano es la coordinadora general de la Defensoría del Pueblo. Estuvo aquí en el Espacio de los Grandes, 9 de la mañana con 23 minutos.